Dios le bendiga nuevamente. Vamos a compartir nuestra siguiente clase, la clase número 5, acerca de la membresía y la disciplina de la iglesia. Pero antes de hablar de ello, necesitamos definir qué es una iglesia local. Porque sabemos que está la iglesia universal, que es el grupo de todos los salvados en Cristo, todos los redimidos en Cristo, a lo largo de todas las épocas, en cualquier parte del mundo, pero estos deben vivir conectados en iglesias locales. Y una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas de este. Vamos a hablar entonces con respecto a la membresía de la iglesia, porque es importante. Y nosotros encontramos en el libro de Hechos, en la historia de la iglesia primitiva, vemos a un Lucas que está guardando registros de aquellos que se iban sumando a la iglesia, aquellos que podían comenzar a contar. Vemos que cuenta primero 120, vemos que cuenta luego 3000, vemos que cuenta luego 5000 y allí se detienen. Esto producto de que el crecimiento fue demasiado notable, y también con la persecución otras iglesias locales después fueron surgiendo y allí comenzaron a tener sus grupos de personas cuidadas bajo esta autonomía de la iglesia local. También nosotros le vemos identificados a ellos como un grupo que está partiendo el pan, que está orando, que está perseverando en la doctrina y que estaban muy marcados quienes eran los de fuera y quienes eran los de dentro, la membresía. También vemos en Hechos este problema de Ananías y Zafira que todos conocemos tanto, cuando surge el primer problema de pecado en la iglesia y es corregido específicamente por Dios y también por el liderazgo de la iglesia. En Hechos 6 también vemos que es convocada una junta por dichos miembros para resolver el tema que estaban teniendo al servir las mesas entre las viudas de los griegos y las viudas de los judíos. También con la persecución vemos que el evangelio comienza a expandirse, y en Hechos 11 hay una iglesia en Antioquía que está enviando gente para las misiones y están comprometidos con ayudar. La membresía de la iglesia local es la declaración de que eres un representante oficial en determinada iglesia local. Y escoger a Cristo es escoger ser miembro de una iglesia local. Tenemos que leer primero los Corintios 5 del 1 al 7, donde nos dice: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué está pasando aquí? Al parecer, un hombre se acuesta con la mujer de su padre, y la congregación lo estaba permitiendo abiertamente, lo estaba tolerando. Y Pablo dice: expulsen a ese de allí para que sea entregado a Satanás. La pregunta que tiene que ver con nuestro estudio de hoy es: ¿de qué hay que expulsarlo? ¿De dónde hay que expulsarlo? De la membresía de esa iglesia, del grupo que como iglesia les identificaba, de los que estaban aparte
del mundo. Así es que la membresía de la iglesia es importante en primer lugar porque la iglesia verdadera, aquellos que logramos definir como miembros de una iglesia, representan el cielo. Y nosotros encontramos que Jesús habla a los apóstoles en Mateo 15, del 15 al 16, y les pregunta: ¿quién dicen las personas que yo soy? ¿Quién ustedes dicen que yo soy? Y allí Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirma la respuesta de Pedro diciéndole: no te lo he revelado ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Después de esta conversación llegamos al meollo del asunto. Y Jesús dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la primera vez de las 2 veces que Jesús habla de la iglesia en los evangelios. Y observe cómo Jesús conecta en el verso 18 la iglesia con las llaves del reino de los cielos en el verso 19. Jesús está conectando la iglesia que está edificando con el reino de los cielos. Y en el medio, unas llaves que conectan ambas cosas. Nosotros sabemos que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión entre este reino de los cielos que Jesús habla en el verso 19 y la iglesia que Jesús habla en el verso 18? Bueno, la iglesia en la tierra tiene el objetivo de mostrar quién está y quién no está por la salvación, por la obra salvadora de Dios en el reino de los cielos. En concreto, cuando Jesús está hablando con Pedro, está interesado en un qué y en un quién. ¿Qué? ¿Qué es una confesión correcta con respecto a Jesús? Pedro ha dicho la confesión correcta y Jesús lo ha aplaudido por eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es la confesión? ¿Qué es la confesión que está haciendo la gente a nuestro alrededor con respecto a Cristo, que le avala o no como ciudadanos de ese reino, como pertenecientes a la membresía de la iglesia? Lo otro es quién es un confesor correcto. La vida de la persona está mostrando si es o no ese confesor correcto. Y Jesús ejerce esa autoridad hacia Pedro y le dice: tú tienes el qué y tú tienes el quién. Tú tienes el qué, es una confesión correcta. Tú eres el Hijo del Dios viviente, yo te he conocido. Y tú eres ese confesor correcto porque estás viviendo esta confesión. Pero Jesús da un paso más allá y Jesús le da a los apóstoles, Jesús le da incluso a la iglesia más adelante la autoridad de pararse delante de un confesor para escuchar su confesión, decir qué dice su confesión y para anunciar un juicio oficial en el nombre del cielo en las iglesias aquí en la tierra. De tal manera que a los apóstoles y también a la iglesia, luego lo vamos a ver, les fue dada esta posibilidad, esta facultad de ejercer las llaves. ¿Es o no una confesión correcta la de esta persona que está viniendo a nuestra iglesia a decir que es un cristiano? ¿Es o no él un verdadero confesor por la manera en la que está viviendo lo que él dice? Y quiero asegurarme de que entendamos esto para no ser malinterpretado. El que está usando las llaves del reino para decir que es una confesión correcta y quién es un confesor correcto, tiene la autoridad del cielo, no para hacer un cristiano y decir, ven, a ti te convierto en un cristiano, sino para declarar por esa confesión y por la vida de ese confesor quién es un cristiano o quién parece ser un cristiano, de tal manera que nosotros podamos mostrarlo a una comunidad. Y esto, como lo hacemos, es a través del bautismo, como hablamos la semana anterior, y la cena del Señor. La iglesia
verdadera representa el cielo. Y es por eso que nosotros tenemos que definir qué cosa es la iglesia verdadera cuando sumamos personas a la iglesia, no porque simplemente vengan y se sientan contentos en un programa. Ahora en Mateo 18 Jesús da un paso más y pone las llaves ahora en manos de la iglesia local. Mateo 18 del 15 al 18 nos presenta un texto que ustedes conocen mucho. Dice de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un consigo a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Escucha ahora el verso 18, cuán conectado está a esta parte. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Las mismas palabras allá, las mismas llaves que se habían entregado a Pedro y a los apóstoles, ahora se están dando a la iglesia para tratar con un problema que de pecado pueda estar ocurriendo en una congregación. Un hombre ha sido confrontado un par de veces debido a su pecado, él no escucha, así que en el verso 17 Jesús dice, ¿dilo a quién? A la iglesia, porque es la iglesia quien tiene estas llaves, quien ejerce estas llaves. No es un pastor, no es un comité, no es una sesión, no es un presbiterio, es la iglesia la encargada de decir quién tiene ese qué, esa confesión correcta y quién es ese confesor correcto. En otras palabras, atar y desatar. Así que Jesús ha autorizado a la iglesia local para pararse frente a un confesor, ya sea que forme parte de la membresía o quiera formar parte de ella, para considerar la confesión del confesor, considerar su vida y para anunciar un juicio oficial en nombre del cielo. Esta persona que está viniendo a nuestra iglesia tiene una confesión correcta con respecto a Cristo. Esta persona que está viniendo a la iglesia no solo lo dice, sino que también lo vive, es un confesor correcto. Al igual que Jesús hizo con Pedro, debe hacer también la iglesia. La iglesia ejerce estas llaves mediante el bautismo y la Santa Cena, como hablábamos la semana anterior. Toda autoridad, Mateo 28, 18, en el cielo y en la tierra me ha sido dada, por tanto vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el bautismo es un símbolo de una realidad que ya pasó en el corazón, una realidad espiritual. Es una imagen de esa unión que tenemos con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Pero el bautismo no solo simboliza nuestra unión con Cristo, sino que también es la forma en la cual el creyente se conecta, se asocia, muestra que forma parte del pueblo de Dios. Así que cuando bautizamos a una persona, estamos diciendo, este tiene una confesión correcta, este es un confesor correcto, este es un ciudadano del cielo que ahora pertenece a esta iglesia local y nosotros como iglesia estamos avalando. Recuerda Mateo 18 que leímos al inicio, 1 Corintios 5, cuando alguien dice creer en el nombre de Cristo, pero se niega a abandonar su pecado, su afirmación pierde credibilidad. Y la iglesia está llamada a remover su afirmación de ser cristiano e incluso descomulgarle, impedirle el acceso a la cena del Señor cuando está dando síntomas o evidencias de no ser un creyente. Y el bautismo y la cena del Señor son signos de ese juramento por los cuales nosotros nos presentamos votos los unos a los otros, profesamos a Cristo y afirmamos que somos cristianos, miembros todos de la iglesia del Señor. Ahora, ¿para qué es la membresía de la iglesia? ¿Para quién es la membresía de la iglesia? Perdón. ¿Cuál es el criterio bíblico para entrar? Es igual como un club de campo de golf donde se necesita saber si las personas son adecuadas o conducen determinado tipo de auto o tienen determinado tipo de vida. Es como los militares, que tienen que ser capaces de hacer un cierto número de flexiones o levantamiento de pesas o cumplir con determinado entrenamiento. Vamos a ver en Mateo a quien Jesús hace un ciudadano del cielo, es decir, un miembro de la iglesia.
5.3, Mateo 5.3, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. 7.21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. 10.32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. 18.4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Estas son las personas que la iglesia debe recibir: los pobres en espíritu, los que siguen la voluntad de Dios, aquellos que reconocen a Cristo, el que se humilla como un niño pequeño. Usted está viendo aquí el patrón. El cristianismo, ser miembro de una iglesia, no es para los fuertes, no es para los poderosos, no es para los que tienen sus asuntos ordenados, no es para los que están determinados en seguir su voluntad, en querer hacerlo a su manera. Es para los que han intentado y han fracasado. El cristianismo, o ser miembro de la iglesia, es para las personas que han llegado hasta lo último, como Jesús nos dijo en Mateo 9:12, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, porque yo he venido a llamar a justos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así es que el Padre Celestial ha elegido increíblemente representarse a sí mismo en la tierra, no con hombres moralmente perfectos, sino con los moralmente en bancarrota. Es decir, usa a la persona que sabe, que se reconoce pecador, que odia ese hecho y luego se aparta de ese pecado y pone su confianza solo en la justicia de Cristo. Este es el corazón del cristianismo que predicamos una y otra vez en nuestra amada congregación Aposento Alto. Fuimos creados para el bien, hicimos el mal. Cristo vivió una vida humilde, mansa, perfecta, la que deberíamos haber vivido nosotros. Y a continuación, Él murió en la cruz como un sacrificio para pagar el castigo que merecíamos nosotros por hacer el mal. Y ahora, Él llama a cada uno que sea pobre en espíritu, que tenga hambre y sed de justicia, a abandonar ese pecado y seguirle como Salvador y Rey. Algunas responsabilidades de la membresía. Número 1, amarse los unos a los otros. Romanos 15:1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 12:13 y 15:16, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, gozados con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aliéntense también unos a otros, o debemos alentarnos unos a otros, Hebreos 10:24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. También somos llamados a cuidarnos unos a otros, 1 Corintios 5 y Mateo 18, ya lo leímos. Si tu hermano está viviendo de alguna manera, acércate a él, dile a él. Hebreos 13:17, también hemos sido llamados a obedecer a los líderes, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho. Lo que todo esto supone es que una iglesia local define en la membresía quienes están dentro y quienes están fuera. La membresía de una iglesia local es el compromiso consciente respecto a los demás cristianos en el amor, en el cuidado, en el aliento, en la sumisión a la autoridad como congregación, y para aquellos pastores ancianos que dan supervisión. Con respecto a la disciplina de la iglesia, tenemos nosotros que decir que Dios nos ama tanto que simplemente no puede dejarnos donde estamos. Eso se refleja en la obra del Evangelio. El amor de Dios es un amor santo.
Lo que es mejor para nosotros no es conseguir siempre nuestros deseos, sino que nuestro camino esté alineado al camino suyo. El escritor del libro de Hebreos lo explica de esta manera, 12, 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que Dios no disciplina? Entonces, ¿qué es la disciplina de la iglesia? La disciplina de la iglesia puede ser formativa, lo que significa que se está enseñando algo a la iglesia, y es lo que hacemos constantemente cuando enseñamos en nuestras clases, en nuestros discipulados, formar. Con disciplina formamos. O la disciplina puede ser correctiva. Y la disciplina correctiva es algo que escasea en nuestros días. No es normal en nuestra cultura ni en la cultura de las iglesias de nuestros días. De tal manera que dar un paso más con respecto a la disciplina oficial o la excomunión parecería para algunos confuso y sin amor. Pero cuando esto se hace de manera normal en el santo amor de Dios, es evidente que es una herramienta esencial y necesaria para la iglesia. Ya nosotros leímos el texto de cómo debíamos hacer en Mateo 18 del 15 al 19. Si tu hermano peca contra ti, pues repréndele estando a solas. Si no te escucha, toma 2 hermanos. Si no te escucha aún así como esos 2 hermanos, tráelo a la iglesia. Si aún no les escucha, téngale por gentil y publicano. Y en estas palabras aquí finalmente Jesús dice, otra vez digo, en este contexto: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y aquí, una vez más, como dijimos ahorita, alguien está en pecado, es confrontado en privado, se niega a arrepentirse, después 2 o 3 hermanos de la iglesia vienen y aún se niega a arrepentirse. A continuación, esto se lleva a la iglesia y todavía se niega a arrepentirse. Si no se quiere arrepentir por su pensamiento, él queda excluido, él queda excomulgado, es decir, debe ser tratado como alguien que no tiene al Señor, que necesita escuchar el Evangelio, que necesita ser expuesto al Evangelio para que lo entienda y el Evangelio pueda cambiar esa conducta que él no quiere cambiar o simplemente no puede cambiar. La disciplina de la iglesia, como también leímos en 1 Corintios 5 al 1 al 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Todo este texto Pablo está escribiendo para advertir a la iglesia, y él simplemente anuncia el juicio sobre este hombre, y les dicen que deben tratarlo ya no como un miembro de la iglesia, sino que deben expulsarlo y que deben entregarlo a Satanás. Y aquí está nuestra definición de lo que es la disciplina. La disciplina de la iglesia es el acto de excluir a alguien que profesa ser un cristiano en su máxima expresión. Se excluye de la membresía de la iglesia y de la participación de la cena del Señor por graves pecados, pecados impenitentes, pecados que se niega a abandonar. ¿Por qué deberíamos disciplinar? Según 1 Corintios 5, del 1 al 5. Número 1, en el verso 2, para exponer el pecado. Porque el pecado que crece en la oscuridad mata. Y la disciplina expone el pecado para que pueda ser removido y sea expuesto. Número 2, en el verso 5 del capítulo 5 de 1 Corintios, la disciplina se debe hacer para advertir. La iglesia no
hace pública la ira de Dios hacia el pecado, sino que actúa como una imagen tenue del juicio de Dios y la advertencia del gran juicio que está por venir. Debe advertir. También en 5.5, la disciplina se hace para salvar, porque ese es el objetivo de la disciplina, despertar a la persona respecto a la gravedad de su pecado. Debemos tener en cuenta que ahí mismo en el 5.5 Pablo dice: entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne y que su espíritu sea salvo. En la iglesia la disciplina es amorosa, tiene un objetivo final. También la disciplina en el 5.6 es para proteger. Pablo pregunta: ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? La disciplina hace que los demás vean y no vivan las cosas que están viviendo, se aparten de cualquier manera que está viviendo. Como la levadura se propaga en toda la masa, así también el pecado que no se controla se extiende a través de toda la iglesia. Y la disciplina, según el verso 1 del capítulo 5, también se debe ejercer para preservar el testimonio de la iglesia. Y Pablo les señala a ellos: expulsen a tal, porque esto que está pasando ni aún entre los gentiles se nombra. La iglesia debe disciplinar aquellos pecados que son externos y visibles, los demás no los conocemos. Debe disciplinar con aquellos pecados que son serios y graves. Y debe disciplinar con aquellos pecados en el cual las personas viven sin tener arrepentimiento. La esperanza es que, siendo cuidadosos con la membresía de la iglesia, con la disciplina de la iglesia, no solo nos decimos la verdad unos a otros sobre nuestra posición delante de Dios, sino que también decimos la verdad a este mundo que observa de quiénes son y quiénes no son de la familia de Dios.